Crónicas del Cerro Azul. Temporada de incendios, parte 2. Infierno. El gobernador Scarlatti llegó a su mansión rodeada de rejas en el barrio amurallado que se encuentra dentro del barrio privado, que se encuentra dentro del perímetro urbano protegido, que se encuentra en un sector del barrio pudiente, que aparece borroso en el Google Maps, barrio que se encuentra en la localidad más inaccesible de la ciudad. A sus espaldas, mientras iba entrando a su casa, se iban desactivando las alarmas, lectoras de huellas digitales, iris del ojo derecho, pulsaciones cardíacas, ritmo respiratorio, aroma del sudor, cantidad de cabellos en la cabeza y peso testicular. Chequeados todos esos datos, se abrió por fin la puerta de su habitación. Pasó de largo por el living comedor con decoración de yate pesquero, porque estaban ellas y no tenía ganas de, según su parecer, perder tiempo. Un infiltrado en la mansión aseguró que ellas eran unos objetos que el gobernador usaba en público de vez en cuando, o al menos ese era el modo y el trato que don Scarlatti les prodigaba. Después de una extensa jornada, ejerciendo su principal función que le ocupaba predominantemente el tiempo de su actividad, estaba cansado, así que guardó los palos de golf en el ropero y con su pijama celeste, que era el de tener dulces sueños, se acostó. Leyó los tuitiriteos del ministro Concha, que solía vacacionar en la localidad de La Lora, un paraje rural lleno de cotorras, y al que dicho ministro, experto en ambientalismo e incendios, iba a descansar. A veces le pedían por favor y con respeto que vaya más seguido a ese paraje de La Lora y disfrute del lugar sin volver. El gobernador, ya dormido, sintió un olor a humo penetrante, pero estaba tan dormido que decidió ignorarlo y seguir durmiendo. El olor y la sensación de humo se acrecentaban. Cuando lo hizo toser, y toser más fuerte, se despertó. Se incorporó en la cama y tanteó a su derecha buscando el velador, pero no encontraba ni el velador ni la mesita de luz hecha de algarrobo recién cortado que le habían regalado. Sintió que su mullida cama con colchón de agua de 300 litros que vaciaba y cambiaba varias veces al día no estaba tan cómoda como solía estar. Más bien la sintió dura y pequeña. Las mantas de seda teñidas con tintes naturales hechos de sangre de batracios autóctonos y las frazadas de lana sintética ultra suaves se sentían más bien ásperas, rugosas e incómodas. Sintió una alarmante sensación de estar en otro lugar, pero su cerebro le negaba racionalmente esa posibilidad, así que recobró su confianza de paisano y de un salto se paró, decidido a prender la luz o encontrar su mesita, para, de paso, colocarse su dentadura, que siempre dejaba en un vaso de cristal y que le sonreía todas las noches antes de apagar el velador. Más de una vez se durmió con el pensamiento de que era la sonrisa más auténtica que estaba recibiendo desde hacía años. Era humo, no había dudas. No solo olor, sino que le ardieron los ojos. Tosió más y hasta trastabilló sintiendo asfixia en el pecho. Ya que lo tiró, ¿dónde carajo está la tecla de la luz?, gritó mientras tanteaba la pared. Sintió que sus paredes, rectas, revocadas con 3 capas de fino, pintadas con látex importado y empapeladas con motivos de castillos medievales, estaban totalmente desparejas, ondulantes, se descascaraban en pedregullo y tenían agujeritos. ¿Qué mierda pasa?, pensó, empezando a tener un poco de preocupación. Pero enseguida sintió vergüenza de su flojera
Él era un tipo rudo y preparado para todo. Esto lo pensó porque casi pide ayuda, suponiendo que afuera seguían ellas, charlando, o quizá alguien de su personal de servicio servicial al servicio y servidumbre de su servicio. No, no iba a prestarse a que después lo criticaran, que estaba viejo, con olor a pis y perdido en su propia habitación. Nada de esto es tan grave, se compondrá la situación por sí misma y además sabía que le esperaban grandes beneficios al otro día, cuando firmara unos papeles que había dejado en la mesa redonda de caoba que usaba para los tratos especiales. Solía llamar enlaces a esos tratos, por eso esa mesita era llamada la mesa de enlaces, chistosamente. Volvió a concentrarse en su situación cuando vio una luminosidad en un costado de la pared. Le pareció extraño, pues era claramente una luz afuera, como si se tratara del atardecer que trazaba la silueta de una ventana cerrada. Lo raro es que no recordaba tener ventanas en su pieza y menos al exterior. Se sumó otra percepción extraña. Se rascó la cabeza calculando medidas, pues, tanteando la pared para encontrar la luz, en pocos pasos recorrió su pieza. Pero su habitación tenía varios metros cuadrados, no recordaba cuántos, y esta vez en algunos pasos la había recorrido toda. Además pensó que la encargada de la limpieza no había barrido, hasta le parecía que era de tierra el piso y no sentía el frío de sus baldosones negros que le habían regalado de no sé qué empresa minera. Y en esa supuesta ventana seguía viendo esa luminosidad naranja, rojiza. ¿O será el tele?, se dijo, un poco apaciguándose, recordando que en alguna de sus paredes tenía una pantalla de enormes dimensiones. Capaz tiene una falla y hace esa lucecita. Pensando esto, se acercó. Se imaginó que estaría en cortocircuito, pero le vino un calor desde ese lugar desproporcionado a un cortocircuito en un electrodoméstico. De hecho, tanto calor que no se pudo acercar. Sentía que de ese lugar, ventana, televisor o lo que fuera, venía un calor insoportable. Caminó para atrás mientras tosía y se tapaba la cara porque la sentía que le quemaba la piel. Esto me lo van a pagar. No sé quién o qué pasa, pero me lo van a pagar, dijo, aunque no en voz alta. Todavía no le parecía que fuera una situación de tanta emergencia o de alerta roja. Capaz que era una broma de alguno de sus socios. Como gobernador se tienen todo tipo de socios, incluso bromistas. Al caminar para atrás le dolió pisar un palo o algo así. Se enojó, supiendo que la servidumbre había dejado tirado el escobillón. Instintivamente lo agarró. No solo era el humo que se volvía insoportable, el calor también se sentía más fuerte. Ahora también le venía del techo. Sentía que le ardía la coronilla. Recordó sus épocas de deportista, cuando tiraba la jabalina en el club exclusivo de nombre rimbombante, y tomando ese palo lo arrojó con puntería certera hacia esas luces anaranjadas que se movían por detrás de la supuesta ventana cerrada. Y sí, era una ventana que con el golpe se abrió de par en par. El gobernador no entendió qué sucedía, quedó paralizado, aunque aún no registraba qué sentimientos tenía, como era habitual en él. Por la ventana lo primero que vio fue una enorme palmera en llamas y muchos árboles y pajonales también en llamas y humo negro por todos lados. La luz le mostró además que no estaba en su habitación, sino en un rancho pequeño de adobe, piso de tierra y techo de chapas. Detrás de él un catre maltrecho con mantas viejas parecía temblar a la luz de las llamas que se movían afuera. Sintió entonces que el calor lo quemaba y buscó agua en algún lado, en algún fuentón, alguna botella, lo que sea, pero no había ni una gota de agua. Afuera vio pasar un animal escapando del fuego. Se asomó y lo llamó. El animal era un zorro. Lo miró
y le dijo que no podía hacer nada. Lo mismo sucedió con una corzuela y un colibrí, un puma, varios pájaros, un enorme lagarto, unas cuantas víboras. Todos esos animales huían, corrían en la misma dirección. El gobernador Scarlatti entendía lo que decían. Eso era nuevo para él, un hombre de ciudad y de la política, entender el idioma de los animales. Escuchó que decían: «Pobre este. Nosotros sabemos para dónde correr, sabemos cómo reaccionar y cómo ayudarnos. Pero pobre este, ni siquiera puede salir del rancho». Pero ahí no vivía una doña, solita, con sus cabras, gallinas y las chacras de vegetales. Recuerdo que nos tiraba cosas para comer, pero ¿quién es? Y por un instante frenaron la corzuela, el colibrí y el zorro. Frenaron porque quisieron asegurarse si no estaba la doña, viejita y amistosa. Si era ella, capaz podían hacer algo, porque aunque fuera mayor, se sabía mover por ahí, la habían visto, no les iba a retrasar. Además, la querían. El gobernador los escuchó desconcertado por entenderles y por lo que decían. Los animales lo miraron un instante más. «¡Ayuda!», balbuceó, pero ya se estaban dando media vuelta y empezaban a correr. «No, no sé quién es este», dijeron, y desaparecieron por entremedio del monte incendiado. Fin de la crónica.